Mark Twain, el gran escritor norteamericano, decía que hay dos días importantes en la vida: el día que naces y el día que descubres para qué. Con el cariño de siempre les saludo, muy buenas tardes. Hoy es sábado 13 de junio de 2020, son cerca de las 6:30 de la tarde. Mi nombre es Carlos Escamilla y les agradezco que nos dejen entrar a sus hogares a compartir estas reflexiones de la palabra. Doy gracias a Dios por la vida de mis pastores, por supuesto, quienes nos han dado esta oportunidad, algunos de mis hermanos en Cristo, a mí, de ejecutar esta preciosa labor, esta preciosa tarea. Y ruego al Espíritu Santo que la reflexión de hoy te enriquezca, te siga fortaleciendo, te siga animando, te permita continuar con claridad hacia adelante. Ponte cómodo, por favor, ponte cómoda, hermano, hermana de Casa de Pan y de los diferentes perfiles que nos siguen, porque estoy seguro que en las redes sociales nos sigue ya mucha gente. Muy bien, así es. Mark Twain, este gran autor norteamericano, el escritor de las historias de Tom Sawyer y Huckleberry Finn, eh, dijo esta frase que a mí me encanta. Hay dos días importantes en la vida: el día que naces y el día que descubres para qué. En la vida cristiana podemos decir que esos días son el día que te conviertes al Señor, que naces de nuevo, y el día que descubres tu propósito en Cristo. La reflexión de esta tarde se llama ¿qué tan feliz eres? Señor, queremos ser felices en ti, plenos. Queremos vivir apasionados, Señor, por lo que tú soñaste en la eternidad para nosotros. Te ruego en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que esta reflexión, esta palabra entre en nuestros corazones y nos fortalezca, nos anime, nos siga formando, nos siga dando crecimiento. No permitas, Padre, que yo tergiverse en ningún sentido tu palabra. Precioso Espíritu Santo, ayúdame, guíame a ser reflexivo, a profundizar, a entender con mayor claridad para poder transmitir estas verdades eternas, esto que tanto me apasiona. Bendigo a todas y a todos quienes nos ven detrás de su pantalla. Señor, habla a sus corazones en esta tarde. Te doy gracias en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Así es, hermanos. La vida sin pasión podría llevarte al fracaso. Podría hacer que tu vida no tenga trascendencia. Es válido. Y la pregunta es, ¿eso quieres? ¿Eso te da plenitud? ¿Eso te da felicidad? Te quiero preguntar con mucho respeto, ¿tienes claro tu propósito en la vida? ¿Has aprovechado este tiempo de confinamiento, de encierro, de reflexión, de contrición para confirmar tu propósito, para clarificarlo, para realinearlo? ¿Ha valido la pena este tiempo? Estos ya 90, no sé cuántos días. No importa. Seguimos respirando, seguimos teniendo oportunidad de trascender. A eso somos llamados. La palabra es muy clara y dice que Él nos soñó en la eternidad para andar en buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? ¿Las tienes claras? ¿Las has reestructurado en ese tiempo? Repito, hemos aprovechado estos tiempos de reflexión, porque ha habido reflexión, por supuesto, ha habido contrición. Si no ha habido, te invito a que hagas una introspección y busques en tu corazón y te preguntes para qué nací. ¿Cuál es ese segundo día importante en mi vida? El mundo nos ha dado una pausa y yo le llamo el medio tiempo. El medio tiempo para rehacernos, para recular, para recrearnos.
En muchos deportes, sobre todo los deportes de conjunto, a la mitad del juego hay una pausa que sí, por un lado le permite a quienes están teniendo un desgaste físico atlético recuperarse, rehidratarse, relajarse un poco. Pero por otro lado, le permite a los dirigentes, a los coaches, a los entrenadores, rehacer la estrategia, redireccionar, repensar qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal. Yo no sé qué edad tengas tú. No importa si tienes 15, 20, 30, 40, estás en la crisis de, de los 50 años, de la media vida, por la que todos vamos a pasar. Es normal. Si no has pasado, no te lo profetizo, te lo aseguro. Si ya pasaste, espero que lo hayas librado bien y hayas tenido la convicción de redireccionarte. ¿Tienes 60, 70? Siempre será un muy buen momento para hacer una pausa, para repensar, para recrearnos, como ya dije. Recuerdo muy bien el 25 de junio de 1998. Fue jueves, un día antes de que mi José Pablo naciera. Él nació el viernes a las 8:01 de la mañana. Ese jueves México se jugaba la clasificación a octavos de final en el Mundial de Francia 98. Jugábamos contra una potencia, Holanda. El primer tiempo, los holandeses, la naranja mecánica, le pasó encima a la selección mexicana. Quienes recuerdan esto van a confirmar mi dicho. Afortunadamente, solo nos metieron 2 goles. Decían los comentaristas, es el momento de que pite el árbitro, nos están apabullando. Y así fue. El gran Manolo Lapuente, que dirigía esa selección, hizo una reestructura de la estrategia del medio tiempo fenomenal. De hecho, este ejemplo yo lo utilizo cuando he tenido la oportunidad de dar cátedra en la universidad para hablar de la diferencia entre estrategia y táctica. Fue clarísima la estrategia que traía Manolo Lapuente para el primer tiempo y tuvo que rehacerse para el segundo tiempo y cambió la táctica. Holanda traía un jugador número 8, afroamericano, de 1,80 con una musculatura impresionante, cabello largo, usaba gogles, llamado Edgar Davids. Era un demoledor del medio campo. Había echado para atrás a la selección mexicana, los tenía intimidados. Manolo Lapuente echó manos de un crack que acabó muy joven su carrera, pero era un crack. Salvador Chava Carmona, jugador en ese tiempo del Toluca. Salvador Carmona entró con una misión clarísima. Por la instrucción de su técnico Manolo Lapuente, tenía que irse encima de Edgar Davids. Y la primera jugada del segundo tiempo le hace una entrada de lado. Edgar Davids vuela como 60, 70 centímetros, cae de entonces, le sale el aire y siente el rigor de los mexicanos. La siguiente jugada, en un balón por arriba, Salvador Carmona brinca de tal suerte que logra encajar el codo en la garganta de Davids. Davids sintió que se ahogaba. El equipo holandés se tuvo que echar para atrás. México tomó el control y faltando 3 segundos para que terminara el juego, por conducto de Luis Hernández, México empata y califica. Podrán cuestionar que a lo mejor no fue lo más limpio, tal vez, la forma en la que Salvador Carmona controló al apabullante Davids. Es deporte y es un deporte de contacto. En fin, lo que yo quiero resaltar es cómo Manuel Lapuente tiene la visión de aprovechar el medio tiempo del juego, cuando le estaba pasando la vida encima, cuando veía que el tren de los octavos de final se le iba y logra rehacerse. Dios nos ha dado un medio tiempo de 90 o 100 días. ¿Hemos replanteado nuestra estrategia? ¿Hemos hecho una nueva táctica para el segundo tiempo que están a punto de pitar para que salgamos al campo? ¿O volveremos igual, impávidos, tristes, acongojados, acabados y avasallados? ¿Cómo vas a volver?
¿Tienes claro ya tu propósito? ¿Lo has redefinido? Veamos un precioso medio tiempo a la luz de la palabra. Siempre he dicho que muchas de las grandes enseñanzas del comportamiento humano fueron documentadas antes en la palabra. Acompáñenme en su Biblia al capítulo 9 del libro de los Hechos. Vamos a leer una historia por muchos conocida, muchos la hemos repasado una, dos, tres veces, pero ahí hay un medio tiempo impresionante que cambió la vida de un hombre y por lo tanto trascendió hasta nuestros días. Un hombre con una visión de largo alcance, transgeneracional. Lo platicábamos el jueves en nuestra reunión de jóvenes de las 9 de la noche, a quienes, abro un paréntesis, les invito, papás, pidan a sus jóvenes que se conecten. Es solo una hora de su tiempo y lo peor que puede pasar es que aprendan algo de la palabra. Es lo peor que puede pasar. Entiendo que muchos han estado en exámenes, estamos en etapa final de semestres, años escolares, pero seguro en una o 2 semanas ya van a tener un poco más de libertad. Los invitamos a que le pidan a sus hijos y a ustedes jóvenes, si me están viendo, conéctense. Les va a gustar, les va a edificar. La gran visión de Saulo de Tarso. Voy a leer varios versículos, espero que no se desesperen. Si no tienen su Biblia, yo aquí tengo la mía. Espero que tengan, como siempre digo, su cuaderno de notas, tomen las ideas más importantes, se los recomiendo, después repásenlas. Y si no, bueno, queda como testimonio el video para que lo puedan revisar cuando así lo deseen. Capítulo 9 de el libro de los Hechos de los Apóstoles. Conversión de Saulo. Fíjense cómo empieza, ¿eh? Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pide una autorización legal, un documento que le avalara para agarrar cristianos. Entendamos el contexto. Días antes, semanas previas, que están documentados en la Biblia en los capítulos previos, Esteban, de los primeros creyentes convertidos, ya por los dichos de los apóstoles, específicamente Pedro, del gran Pedro, muere lapidado. Y entonces, ¿qué sucede? Los cristianos incipientes de tiempo salieron huyendo hacia las diferentes ciudades, porque empezaba a haber una persecución en contra de ellos. Y Pablo dirigía esa persecución. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Primer gran impacto de la transformación. Ese día nació Pablo. El día valiosísimo, porque lo primero que hace es reconocer esa voz como el Señor. Él mismo documentaría años más tarde, en una de las cartas a la iglesia de Corinto, que nadie llama Señor a Jesucristo si no le es revelado, si no le es dado por el precioso Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba teniendo un impacto con él en ese momento, un impacto a puño. Aprovecho para aclarar un error que tuve en la predicación previa. Un hermano, amigo, entrañable, de Casa de Pan, que quiero mucho, me escribió y me dijo: me encantó tu enseñanza, pero cometiste un error, redundaste. Dijiste un pleonasmo, dijiste puño cerrado. El puño, de manera intrínseca, es cerrado. Así que reculo, y es cierto, gracias por la observación, querido hermano. El puño, no se debe decir puño cerrado, es el puño, porque de manera intrínseca es cerrado. Muy bien, gracias. Recibe un impacto de parte del Señor y le dijo, versículo 5, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces, picores contra el aguijón. Te vas a picar. Si intentas picar un aguijón, te vas a picar. Versículo 6. Él temblando y temeroso dijo: Señor, vuelve a referir Señor.
a Jesús. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Pablo intentando redefinir su propósito en la Biblia, redescubrir su propósito en la Biblia. Pablo es transformado en ese instante y de inmediato pregunta, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Yo creí que el propósito era perseguir. Un hombre de alcurnia, de alto perfil, educado, tenía nacionalidad griega, hablaba otro idioma. Él mismo refiere su currículum y siempre lo digo, educado a los pies de Gamaliel. ¿Qué más podía pedir? ¿No? Un hombre celoso de Dios. Y sin embargo, le es cambiado en ese momento, dirían los jóvenes de hoy, el chip. ¿Qué quieres que haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Fue cegado en ese momento, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Versículo 10. Ya dijimos en estos primeros 9 versículos que hay dos claves. Primero, reconoce al Señor y segundo, le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es mi propósito? Ayúdame a definirlo, Señor. Yo pensé que hacía lo correcto. Yo pensé que el primer tiempo de mi vida era lo correcto y aparentemente iba ganando, pero me doy cuenta que no. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Tercera vez que le llaman Señor a Jesús. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la casa que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo. Este Judas no tiene nada que ver con los apóstoles. A uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Dios amarrando las cosas. Entonces Ananías respondió, Señor, quinta vez, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. No entiendo lo que me estás pidiendo, Señor. Y ve lo que le contesta en el versículo 15 a este hombre que solo aparece una vez en la Biblia. Este Ananías no es el mismo de Zafira, es otro Ananías, ¿no? Y, y algo que nos sorprende también desde la perspectiva de la autoridad espiritual es cómo Pablo, siendo un hombre puesto en autoridad, se somete y se sujeta a lo que el Espíritu de Dios le dice, a lo que el Señor Jesús le habla de forma audible, escucha pues de forma audible y se somete a lo que Ananías va a hacer con él. Es impresionante esa parte. Luego profundizaremos en ese otro principio que nos enseña esta cita bíblica. Versículo 15. El Señor, sexta, le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de hijos de Israel. Gentiles, reyes e hijos de Israel. En lo personal soy un hombre que anima mucho a los jóvenes a tener una preparación secular. Me enamoran los jóvenes que estudian la prepa y me seducen los que estudian la universidad. Porque sé que están sembrando para su futuro, pero por encima de ello, sé que serán los representantes más fuertes. No quiero decir más dignos, lo digo con mucho respeto para la gente que no tuvo la oportunidad de prepararse secularmente, pero sí tendrán mayores habilidades, mayores cartas credenciales para penetrar en los mundos que a veces no se puede penetrar con la palabra de Dios. Pablo era un hombre culto y le dice, lo voy a usar para predicarle a los reyes, lo voy a usar para predicar a la gente puesta en lugares de influencia.
¿No puede usar a un iletrado? Por supuesto que el Señor lo puede hacer. Pablo no era un hombre docto, no era un iletrado, como ya expliqué, no era analfabeta, en ningún sentido. No era un hombre de letras al nivel de Pablo, pero también fue usado. Aquí la pregunta es, ¿por qué Pablo? Porque Pablo tiene esas habilidades y Dios las quiere aprovechar. ¿Qué habilidades tienes tú? ¿Qué has descubierto en ti en este tiempo de reflexión para que Dios use esas habilidades? Versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En esta parte de la historia lo que resalta es que Pablo será un instrumento de Dios, que tenía ya una formación, pero que estaba en el medio tiempo de su vida. Me impresiona esta parte. Fue entonces Ananías, versículo 17, y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, número 8, que se te apareció en el camino por donde venías, me he enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Tu propósito lo estás configurando para servir al Dios Todopoderoso, al Dios de tu corazón? Debes tener la claridad de ser lleno del Espíritu Santo. Para poder servir de manera contundente, profunda, debes ser lleno del Espíritu Santo. Ruego a Dios que el Espíritu Santo te inunde de su presencia. Y en un de repente haya esa plenitud en tu vida. Te bendigo y declaro que así sea. Versículo 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Hace el acto de fe público, reconociendo que él es nacido de nuevo. Los dos días de los que habla Mark Twain. El día que naces y el día que descubres para qué naciste. Te invito a que busques descubrir ese día. A que busques descubrir para qué naciste, quiero decir. Versículo 19. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Paulo seguramente traía su libro de notas como este y empezó a reescribir toda su estrategia. Perseguir cristianos, no. Matar cristianos, no. Apabullar y amedrentar cristianos, no. Hizo una nueva lista de tareas, un to-do list, como le llamo yo, ¿no? Su agenda, predicar a Cristo, orar por los enfermos, escribir cartas. Empezó en el medio tiempo de su vida a redefinir su propósito. Versículo 20. Eso confirma mi dicho. Saulo predica en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que éste era el Hijo de Dios. El resto de la vida de Pablo es historia. Te invito a que leas sus cartas. El 63% del Nuevo Testamento fue escrito por él o por sus discípulos. Él dice también, en la segunda carta a los Corintios, que da gracias a Dios de que ora en lenguas más que todos los demás, que tiene un nivel de comunión aquí, arriba, superior, impresionante con el Señor, porque redefinió su propósito, porque nació de nuevo y descubrió para qué había nacido. Te invito con todo el corazón a que busques para qué naciste. Pablo definitivamente fue un hombre magnánimo, enorme. Hace poco descubrí la raíz latina de la palabra magnanimidad.
El jueves lo comentábamos con los jóvenes y todos, desde mi punto de vista, habíamos estado cerca de la definición. En este libro que estoy leyendo, que se llama El quehacer de la dirección, el autor, el doctor Carlos Ruiz González, quien intrínsecamente habla del doctor Carlos Llanos y Fuentes, dice, para poder redefinir tu futuro y dirigir a otros, tienes que ser magnánimo. Y magnánimo viene de dos palabras, magna anima, alma grande, o afán de logro para proponerse objetivos audaces, difíciles, pero realistas, que impliquen esfuerzo, dedicación y entrega, con alma, vida y corazón. Un hombre, una mujer magnánimos son aquellos que tienen alma grande, que piensan en grande, que establecen retos en grande, que retan el status quo y que siempre salen de la zona de confort y van hacia adelante. Eso significa ser magnánimo. Te invito a que cuando descubras tu propósito, seas magnánimo, tengas un alma grande, que ensanche, que produzca, que fructifique. No seamos apocados, tengamos un alma grande. Me encantó hace una semana que leí eso. El apóstol Pablo, como ya dije, fue un hombre magnánimo. Vivió en plenitud a partir de ese momento. Descubrió su propósito y se puso grandes retos. En sus cartas lo dice. Cuando le escribe a los romanos dice, no crean que no he intentado ir hasta Roma, hasta lo más lejos del mundo conocido, pero algo me he pedido, pero tengo la visión de ir. Lo dice en su carta a los romanos. Su nombre, que en Filipenses, lo voy a leer rápido porque también me gusta mucho esta parte. Filipenses 4. Sí, está para acá. Esta Biblia parece que nunca la hubiera ojeado. Él dice en Filipenses 4, cuando él escribe, son un gozo y corona mía, regocíjense en el Señor, regocíjense otra vez, se los mando, el Señor está cerca, podemos ver la alegría con la que Él vive. El tener claridad en el propósito te llena de alegría, de felicidad. Por eso te pregunté, ¿qué tan feliz eres? Y el apóstol Pablo perdió muchas de las cosas económicas que tenía, pero estableció su futuro en pos de algo que nacía de su corazón y que le apasionaba. A los filipenses les dice, sé que se han esforzado por mandarme la ofrenda con la que me han ayudado a sostener mi vida, mi ministerio. Les agradezco mucho, les dice. Sé tener y no tener. En Cristo todo lo puedo porque Él es mi fortaleza. No sé si esa parte del apóstol San Pablo te enternece, a mí sí. Vivo feliz con lo que tengo. Gracias por la ofrenda, pero en Cristo todo lo puedo. Seguramente muchos de nosotros nos hemos dedicado al hacer y al tener. Y no está mal. Vivimos en una época en la que siempre estamos activos, debemos estar activos. ¿Haciendo qué? ¿Quién sabe? Pero haciendo algo. Es hiperactivismo de nuestros tiempos. Nos orillan a tener, a hacer, pero no, a tener y a hacer, pero no hacer. El apóstol San Pablo redescubre su propósito y empieza a hacer. En Cristo todo lo puedo porque Él es mi fortaleza. Estamos cerca de salir del confinamiento, ¿eh? Nos quedan 10, 20, 30 días, no sé cuántos. Aprovechemos el tiempo. Si no hemos redefinido nuestro medio tiempo, la estrategia, ¿no? Para ponerle un stopper ahí a Davids y nos deje de avasallar, como lo hizo Manuel Lapuente. Aún lo podemos hacer.
redefinamos nuestro propósito. Definitivamente el apóstol San Pablo vivió pleno. Ahí lo dice. Y estaba en un momento de carencia, estaba prisionero cuando escribe eso, falto de recursos económicos, pero soy feliz, dice, porque encontré mi propósito. No se preocupen, les agradezco mucho que me den una dádiva, pero no importa, sé tener y no tener. Descubre tu pasión, aprovecha este medio tiempo. ¿Qué edad tienes? No importa, no importa. Abraham descubrió su propósito a los 75 años. Si no me crees, busca Génesis 12:4. No era ningún jovencito cuando descubrió su propósito. Moisés empieza a entender su propósito a los 40 y ¿qué crees? Su medio tiempo duró otros 40 años. 40 años cuando es formado por un hombre de una visión impresionante, un hombre de negocios, su suegro, Yetro, su mentor. Qué precioso mentor. Y era un hombre de negocios, ¿eh? Los negocios y la Biblia no están peleados, no nos confundamos. Dios bendiga a todos los empresarios que escuchan esta enseñanza. Winston Churchill decía que los empresarios, mucha gente los ve como los lobos rapaces que se quieren apoderar del resto de la riqueza de la gente. Pero en realidad son los caballos que jalan la carreta. Esa es la realidad, ¿eh? Y eso lo decía Winston Churchill. En Éxodo 7:7 nos damos cuenta que Moisés ya teniendo 80 años es cuando regresa y lleva a cabo su propósito. Josué fue llamado, algunos comentaristas bíblicos dicen que tenía entre 40 y 50 años, pero algunos podemos concluir que estaba más cercano a los 40, porque en Éxodo 33:11 el Señor le llama joven, cerca de ser muchacho. Era más joven. Es un sinónimo. David, en Primera de Samuel, nos damos cuenta que era el hijo menor de Isaí. Seguramente un hijo, no sé si fuera del matrimonio, porque el rey David describe de sí mismo que en pecado fue concebido por su madre, ¿eh? Y cuando Samuel viene a ungir a los hijos, al nuevo rey de Israel, a Isaí o Yesé, su padre, le dice, tu hijo, ¿tienes más hijos? Y dice, ah, sí, el mugrosito que pastorea las ovejas. A ver, mándenlo a traer al campo, va de oler a oveja, pero pues tráiganlo, ¿no? A ver si es él. Era un adolescente cuando es ungido, cuando redescubre su propósito. Pasaron 23 años para que lo llevara a cabo. Eso duró su medio tiempo. 23 años de formación, de persecución, de escribir salmos, de escribir cantos a Dios, de entregarse en plenitud a Dios. Y fue un gran rey. Que se equivocó, también es cierto. Esther, de acuerdo a Esther 2:12, él era una mujer joven. Su medio tiempo duró 12 meses. En Esther 2:12, ahí está. Fue preparado en 2 etapas de 6 meses cada una para poder allegarse al rey. Redefinió su propósito. Su medio tiempo duró 12 meses. Vemos en las historias bíblicas hombres y mujeres con gran pasión. Y hay muchísimos ejemplos. Yo quiero darte también 2 ejemplos seculares que a mí me impactan demasiado y que me llenan el corazón de esperanza. Uno de ellos fue Juan Antonio Samaranch, catalán, empresario político. Él llegó a ser el presidente del Comité Olímpico Internacional. Antes de eso, finales de los 60, principios de los 70, él había dirigido el Comité Olímpico Español sin pena ni gloria. Lo habían avasallado, lo habían hecho a un lado por sus ideas innovadoras. Y él escribe en sus memorias que en esa década de los 70, él planifica cómo le gustaría que fueran los Juegos Olímpicos. En 1980, de manera circunstancial, es nombrado el presidente del Comité Olímpico Internacional. Nada más logró 3 cosas.
a los 60 años, ya tenía 60 años. Él murió a los 90 en el 2010. Nació en 1930. 1920 nació. Tenía 60 años en el 80, cuando es nombrado el presidente del COI. Y logró tres cosas. Número uno, acabó con los boicots que sucedieron eh, en las Olimpiadas de Montreal 76, un boicot del bloque comunista de ese tiempo, mediano. En Moscú 80, un boicot del bloque occidental enorme. Y en Los Ángeles 84, un boicot comunista enorme también. Él acabó con los boicots. Él logró llevar el nivel olímpico amateur al profesionalismo. Quienes lo vivimos nos gozamos con el famoso Dream Team del 92, ¿no? Encabezado por Magic Johnson, Larry Bird, en el básquetbol. Y ni más ni menos hizo de los Juegos Olímpicos el gran negocio que hoy es, la gran derrama económica que hoy se genera. Japón, Tokio, ¿por qué estaba asustado con la pandemia que vivimos? Porque la inversión que hicieron fue muy grande, porque eso genera riqueza, eso genera miles, cientos de miles de empleos, da trabajo a la gente. Dios bendiga ese tipo de proyectos enormes. Sí, hay gente que se hace muy rica, por supuesto, pero se generan empleos para quien no los tiene. Hoy la gente en Tokio está sufriendo porque, para que nos demos una idea, en las Olimpiadas de Río del 16, la inversión fue de 15,000 millones de dólares. Para Tokio 2020 la inversión había sido de 25,000 millones de dólares, 66% más. Los tuvieron que aplazar para julio del próximo año. Él convirtió los Juegos Olímpicos en un gran negocio y en la derrama económica que hoy es, a través de los grandes patrocinios, por supuesto. Tenía 60 años, como ya dije, cuando tuvo esta visión, cuando logró salir de su medio tiempo. Logró ser nombrado marqués de Samaranch en el 91 y murió a los 90 años. Otro hombre que a mí me impresiona mucho y al que le debemos parte del mundo en el que vivimos, aunque no lo reconozcamos y aunque en Occidente nos hayan vendido otra idea. Yo era adolescente cuando él tomó este cargo. Hablo de Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Les quiero contar un poquito rápido de su historia. Mikhail Sergeyevich Gorbachev nació el 2 de marzo del 31 en Privolnoye, Rusia, en una provincia de Rusia. Él era hijo de padre alemán y madre ucraniana, campesinos. Él logra desarrollar estudios de Derecho en la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú y después cursó una segunda carrera por correo en la Universidad Agraria de Stavropol. En el 52, siendo muy joven, a los 21 años ya era miembro del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y durante esos años se desempeñó en los capitulados de jóvenes. En los 70 es separado por sus ideas revolucionarias, porque él estaba empezando a juzgar el sistema político en el que vivían, un sistema burocrático, donde la mayoría de los dirigentes no tenían una profesión. Para 1979 logra regresar, a mediados de los 70 logra reintegrarse al Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, el PECUS, y en el 80 logra formar parte del Politburó, del círculo más cerrado, del Petit Comité. En el 85 se convierte en el secretario general del Comité Central del PECUS y por lo tanto es el sucesor de Konstantin Shevchenko. Y en el 90 asumió la presidencia de Estado como tal. Pero ¿qué es lo que él logra? Él describe en sus memorias, hace poco leí una entrevista, la transcripción de una entrevista que le hizo el doctor Franz Atl, un gran periodista televisivo y exitoso alemán. Hace una historia, esta entrevista fue hace no más de 12 meses, y él dice que durante ese tiempo él tenía la idea clara. Cuando a él lo sientan del partido, en su medio tiempo, él redefine qué quería hacer. Y él define tres estrategias. La famosa Uskorenille, que lo que buscaba era transparentar
todo lo que sucedía hacia el interior de la Unión Soviética. Debemos recordar que en ese tiempo la Unión Soviética era hermética, no podía haber información, solo se filtraba lo que el sistema burocrático le permitía a Occidente. Acá nuestros vecinos del norte tergiversaban muchas veces la noticia. En ese tiempo existía la Guerra Fría y había una carrera armamentista impresionante, ya habían logrado la conquista del espacio, ¿no? En el famoso show del año 69, cuando el hombre pisó la luna, hay dudas acerca de eso. Neil Armstrong, después de haber bajado del Apolo 11, se retiró a su pueblo, murió hace año y medio, nunca más volvió a dar entrevistas y se cree que fue un logro de estudio. Son especulaciones. Aunque Bob Aldrin y Michael Collins, sus colegas hace poco, con esto del SpaceX, dijeron que estaban preocupados porque habían perdido 50 años de carrera espacial y que ellos se sentían listos, ya son unos ancianitos, se sentían listos para regresar al espacio y conquistar ahora Marte. Bueno, resulta que la Unión Soviética fue el primer país que puso un hombre en órbita, Yuri Gagarin. Eso casi no llegó de este lado de América, por el mismo hermetismo que tenía la Unión Soviética y cómo se tergiversaba la información. ¿A qué voy? ¿Por qué para mí es importante Mikhail Gorbachev y por qué lo menciono en esta reflexión? Porque él reestructura toda la estrategia y la implementa. El segundo punto de su estructura era la famosa Glasnost, que era la transparencia. Él permite que sistemas de comunicación del mundo internacionales vengan y observen cómo sucedían las cosas en la Unión Soviética. Y el tercero, la famosa perestroika, que era la estructura global. Impresionante. Gracias a eso, la carrera armamentista se detuvo. La famosa Tercera Guerra Mundial o Tercera Guerra Nuclear quedó en pausa desde hace más de 30 años. Gracias a ese hombre. Por supuesto, él tuvo la colaboración de grandes líderes cristianos como Helmut Kohl, el canciller alemán, o por supuesto Ronald Reagan con su gran liderazgo, o Margaret Thatcher, la dama de hierro, o el primer ministro francés François Mitterrand. Muchas veces en Occidente nos vendieron que ellos salvaron al mundo. Realmente quien lo hizo fue Gorbachev. Él lo declara muy transparente en la perestroika. Dice, ¿cómo yo puedo seguir produciendo ojivas nucleares cuando en Georgia, en Bielorrusia, no hay tecnología para aplastar jitomates? Los jitomates los siguen aplastando con los pies y con las manos. No hay que darles no tenemos para darle de comer a la gente de Azerbaiyán, de Ucrania misma, donde estaban todas las fábricas de armamento. Lituania, Estonia, Kazajistán, toda la República Soviética socialistas. Y él hace un cambio en el entorno mundial. Mucha gente, los jóvenes quienes me escuchen, casi no entienden el concepto de la Guerra Fría. Nosotros sí la vivimos. Estuvo muy fuerte el asunto. Todos los días había zozobra. Ustedes deben recordar aquel famoso hombre que el 8 de diciembre del 82 es acribillado por las fuerzas especiales norteamericanas muy cerca de la Casa Blanca, el famoso hombre antinuclear. Hay hasta una canción que habla de eso. Traía una van blanca con logotipos antinucleares y él se baja con un overol azul que decía, traía los logotipos de la energía nuclear, pero era un hombre antinuclear. Él quería declararse antinuclear y lo acribillaron antes de preguntarlo. Pensaron que la camioneta blanca traía una bomba nuclear o algo parecido. Era un hombre antinuclear. 8 de diciembre, jueves 8 de diciembre del 80, lo recuerdo muy bien. La noticia la dio Jacobo así en 3 líneas, pero investigando fue una manipulación terrible. Pero a lo que voy en resumen es a lo siguiente. Gorbachev, en el medio tiempo de su vida, antes de llegar a ser el secretario general del Comité Central del PECUS, redefine la estrategia y nos entregó un mundo diferente. Debemos saberlo. Reagan se colgó a la estrella, sí colaboró. Helmut Kohl también colaboró. Es más, Reagan tuvo la idea de tirar el muro de Berlín, que cayó en noviembre del 89. Por supuesto, fue una buena idea de Reagan, en común acuerdo con Gorbachev, pero Gorbachev lo logra. Y después de eso, Gorbachev pasó en la ignominia. Mucha gente no sabe quién es él. Vive actualmente, él preside un partido de las Uniones Socialdemócratas de Rusia.
es un gran activista. Y en la entrevista él decía, tenemos que lograr una glasnost mundial, tenemos que lograr una perestroika mundial, porque nos falta mucho como seres humanos. La guerra podría volver a estar latente, ¿no? El tema nuclear. Sin embargo, a lo que voy es que él, en el medio tiempo de su vida, logra redefinirse. Y es un gran hombre que trascendió a la historia. Tal vez la historia no le ha hecho la justicia. Vive solo, Raiza murió hace algunos años, murió en el 94, hace muchos años, la esposa de toda su vida, en un departamento de 40 metros cuadrados, ¿no? en, en Rusia, en Moscú. Todos estos hombres lograron en su medio tiempo redefinir la estrategia, reencontrar su propósito. ¿Tú has reencontrado tu propósito? ¿Has redefinido tu estrategia? Para terminar, quiero leerte un dicho del mío Cid, en el que a veces nos encontramos y no lo queremos llevar a cabo. Si Dios ha mostrado ya tu propósito, yo te animo a que cabalgues en él hasta sus últimas consecuencias, porque en una de esas podrías cambiar el mundo como lo hizo Gorbachev, podrías cambiar al mundo como lo hizo Josué. Josué es reconocido hasta la fecha por el pueblo de Israel porque él es el que conquista 31 reinos y reparte todo el territorio a las 12 tribus. Lo perdí. Aquí está. El mío Cid dice, por necesidad batallo, y una vez puesto en la silla, se va ensanchándose Castilla al paso de mi caballo. Por necesidad batallo, pero una vez que he sido puesto en la silla, se va ensanchando Castilla al paso de mi caballo. Si ya encontraste tu propósito, sigue cabalgando, que Dios te va a sustentar y Castilla se va a ensanchar. Encuentra tu propósito y sé feliz. Que Dios te bendiga.